primero la presentación de caso clínico. Ya saben ustedes que yo siempre hago mi presentación con un caso clínico. Un niño de 2 años de edad que es llevado al servicio de urgencias por presentar irritabilidad y fiebre de 6 horas de evolución. La madre refirió antecedente de infección vírica de vías respiratorias superiores hace 4 días y que fue tratada de manera sintomática, o sea, solo con Panadol, bajándole la fiebre y punto, ¿no? Durante la exploración física se encontró fiebre de 39 grados centígrados, eritema y abombamiento de la membrana timpánica derecha. Se establece el diagnóstico de otitis media aguda y se inicia el tratamiento con antibióticos orales y manejo sintomático. ¿Cuáles son las competencias de esta clase? Mis competencias son analizar la anatomía del oído externo y medio y obviamente también el interno y la membrana timpánica, así como las consideraciones que se deben tener en el paciente pediátrico. ¿Por qué he escogido este cuadro clínico? Porque en pediatría uno de los cuadros clínicos más frecuentes es la otitis media. Y ustedes cuando salgan como médicos generales para hacer su según, tienen que usar el otoscopio, tienen que mirar la membrana timpánica. Entonces, ahí la membrana timpánica les va a dar prácticamente el diagnóstico de qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, por eso es que estoy escogiendo este caso. ¿Qué preguntas me van a resolver ustedes al final de la clase? Primera pregunta. Durante la otoscopía pediátrica, o sea, es el otoscopio pediátrico que se coloca en el conducto auditivo externo para poder revisar la membrana timpánica. ¿Ya? Entonces, durante la otoscopía pediátrica es necesario realizar una tracción posterior-inferior del pabellón auricular con el objetivo de rectificar el trayecto del conducto auditivo externo. ¿Qué dirección sigue el conducto auditivo externo en el paciente pediátrico desde el meato hasta la membrana timpánica? Respuestas: póstero superior, póstero es desde la laringe. ¿De qué manera comunica el oído medio con la laringe? Respuestas: A. Trompa faringotimpánica. B. Conducto palato-vaginal. C. Entrada al antro mastoideo. O D. Membrana timpánica. Tercera pregunta. ¿Con qué porción específica de la faringe se comunica el oído medio? A. Laringofaringe. B. Orofaringe. Y C. Nasofaringe. Cuarta pregunta. Una de las complicaciones poco frecuentes pero graves de la otitis media es la mastoiditis, inflamación a nivel de las celdillas mastoideas. ¿Con qué pared del oído medio se comunican las células mastoideas? Superior, inferior, anterior, posterior, media. Quinta. En casos especiales se puede recurrir a la timpanocentesis, que es el corte de la membrana timpánica, ¿ya? O perforación de la membrana, para determinar el contenido inflamatorio del oído medio. ¿Cuál es el sitio ideal para realizar una punción de la membrana timpánica? Cuadrante posterior superior, porción flácida de la membrana timpánica, cuadrante posterior inferior o cono luminoso. 6. ¿Qué nervio inerva principalmente la superficie externa de la membrana timpánica? Trigémino, glosofaringio, facial, neumogástrico. Recordemos que el trigémino tiene 3 ramas. ¿Cuáles son? B1, tánica, B2, maxilar superior y B3, mandibular. Y de esta tiene una rama importante, ¿no? Ya vamos a ver eso. Ya. Entonces, el órgano de la audición y del equilibrio, vamos a ver, partes.
el oído externo. El oído está constituido en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está constituido a su vez del pabellón auricular u oreja y el conducto auditivo externo. El oído medio de la cavidad timpánica y la membrana timpánica y los huesecillos del oído. La trompa auditiva también. Todo eso es el oído medio. 3. El oído interno está constituido por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. En el laberinto membranoso, el laberinto vestibular, el laberinto coclear y en el laberinto óseo, los canales semicirculares y el conducto auditivo interno. Entonces comenzamos con el oído externo. En el oído encontramos primero entonces la oreja. ¿Qué es lo que vemos en la oreja? O el pabellón auricular, más bonito, ¿no?, que decir oreja. En este pabellón auricular encontramos que es el que va a realizar la captación del sonido, tenemos acá el hélix y el antihélix. Este antihélix, como vemos, se va en dos ramitas y forma acá una fosita triangular. Tenemos aquí el corpúsculo de Darwin, que es un rezago embrionario, y tenemos por acá el trago y el antitrago, el trago y el antitrago, y esta la concha acústica. Esta parte es el lóbulo de la oreja. Todas estas partes tienen cartílagos y músculos pequeños, o sea, músculos intrínsecos, pero esta parte del lóbulo no tiene cartílago. Es donde nos ponemos pues, los aretes, las mujeres, y ahora también los varones. ¿Cómo? Entonces, ahí estamos viendo en una vista anterior los músculos de la superficie del oído. Entonces acá estamos viendo este músculo del trago, del antitrago. Estamos viendo por acá en la parte posterior también musculitos que van hacia la región posterior. Y vemos ahí el oído externo derecho, y esta es una visión lateral. ¿Cómo está irrigado el pabellón auricular? El pabellón auricular, entonces, acá estamos viendo la arteria carótida externa, que va a dar una ramita auricular posterior, que va a inervar toda esta zona, va a irrigar toda esta zona posterior, ¿no? Va a dar ramas auriculares. Y una auricular anterior, que también va a dar sus ramas auriculares anteriores. Y esta es rama de la arteria temporal superficial, que se acuerdan que las ramas de la carótida externa terminales, ¿cuáles eran? Temporal superficial y maxilar. ¿No? Entonces, esta es una ramita de la temporal superficial. Estas ramitas anteriores. ¿Cuáles son la inervación de la oreja o del pabellón auricular? Tenemos la inervación de la parte de los nervios cervicales, acá C2, C3, C2, y también tenemos de los nervios, el nervio vago, el nervio facial, ¿no es cierto? Aquí vemos estos triangulitos, son del nervio vago, y acá el nervio facial. También tenemos el aurículo temporal. ¿De quién es rama el aurículo temporal? Del trigémino B3, ¿no? Es también rama. Acá podemos ver en la parte superior la membrana timpánica. Miren qué bonita, es una carada. Está sujeta prácticamente, este es una especie de conducto óseo que sujeta la membrana, excepto en la parte superior, y vemos así, este es un color blanco nacarado normalmente, y acá tenemos esta vista de un cono luminoso.
O sea, normalmente nosotros tenemos que ver esa membrana, ¿no? Acá tenemos parte del mango del martillo y su punto inferior, que es el ombligo, y acá están sus manitos, como sus bracitos de este martillo. Entonces, esto al otoscopio ustedes tienen que verlo así. Pero ¿qué sucede cuando pierde? Porque este ombliguito que está acá es como un conito hacia adentro. Pero a veces cuando hay infecciones, hay supuración de pus, esto se abomba, o sea, se ve como una especie de bolita que se abomba, ¿no? Y cambia el color, a veces enrojecido, a veces está color purulento. Entonces ahí es donde se tiene que realizar esta timpanocentesis para poder eliminar, evacuar todo esto que está acá, ¿no? Entonces estamos observando un tímpano normal. Este conducto timpánico o conducto auditivo externo es parte del conducto es cartilaginoso y parte final es óseo. Es óseo, vemos acá, ¿no? Que cómo está constituido por una mucosa que tiene glándulas sebáceas, tiene glándulas que producen el cerumen. Entonces, cuando yo mastico, cuando yo estoy masticando, ese cerumen va fluyendo, porque si ustedes se ponen los deditos apretando la concha acústica, mascan y van a ver que está ahí la ATM, articulación temporomandibular. Entonces, esos movimientos son los que hacen que se barra acá. Esto tiene cilios, tiene una serie de glándulas ceruminosas para limpiar. Entonces esto tiene que estar limpio. ¿Qué sucede cuando se estanca acá el cerumen? Se puede producir un tapón de cerumen. También saben ingresar animalitos. Entonces también tienen ustedes que ver y sacar animalitos de las orejitas de todos los niñitos. ¿Ya? Entonces estamos viendo cómo en este corte frontal vemos una membrana timpánica. Ven ustedes acá el hundimiento de este ombligo, se llama esta parte central de la membrana timpánica, ¿ya? Es como que hacemos un cuadrante así, en cuatro partes. Este será el póstero superior, antero superior, este es el cuadrante póstero inferior, y antero inferior, y este póstero inferior, ¿ya? Entonces, vemos acá la membrana que les decía, que normalmente está así, pero si se abomba, ya estamos hablando de alguna patología. Entonces, en el adulto, la dirección de este canal viene a ser póstero superior y antero superior, en el adulto, porque la tiene más largo, más o menos 2.5 centímetros de largo. En cambio, en el niño es más pequeño y tiene una dirección antero inferior, ¿ya? Entonces, en la pregunta que hacían, ¿qué dirección tiene el canal del niño, del conducto auditivo externo en el niño antero inferior, ¿cierto? O mejor dicho, póstero inferior, ¿ya? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo está constituido este tímpano? Este tímpano tiene tres partes. Una capa de piel, que es la piel que viene desde afuera, desde el pabellón auricular, conducto auditivo externo, es la piel. En el centro tiene una especie de cartílago circunscrito, una capa gruesa que solamente en la parte de arriba no tiene esa parte gruesa, es la parte flácida, porque no tiene esa parte de y la parte interna que es mucosa. Entonces, en esta parte externa, ¿quiénes lo van a inervar? El facial, el vago, o viene desde afuera. ¿Quién más? El aurículo temporal, sobre todo en la rama B3 del trigémino, que es el que más lo va a inervar, ¿ya? En cambio, en la parte mucosa, en la parte de adentro, ya lo habíamos visto en la clase que hizo el doctor Joaquira. ¿Quién inervaba? El gloso faríngeo, ¿ya? Que es constituyente del plexo timpánico, junto con el plexo carotídeo, ¿ya? Ya vamos a ver eso después. Entonces estamos viendo aquí ya esta cavidad,
timpánica. Esta cavidad timpánica, hemos dicho que el oído medio está constituido por la membrana timpánica, por la cavidad timpánica y por los huesecillos que están llegando, que están en el oído y comunican la membrana timpánica con la membrana oval, la ventana oval del oído interno. Entonces viene el ruido y acá tiene el martillo. Miren ustedes, este es el músculo del martillo, lo tensa, ¿ya? El músculo del martillo. Y aquí, de aquí tienen ustedes la trompa de Eustaquio o trompa faringotimpánica. ¿Para qué me sirve esa trompa faringotimpánica? Tiene que haber una presión de aire, tanto de afuera como de adentro. Cuando ustedes viajan, se dan cuenta que de pronto no pueden, no escuchan, o sea, como que se les tapa el oído. Y si ustedes mastican, abren la boca, están mascando chicle, el oído se les va destapando. ¿Por qué? Ya vamos a ver ahorita cómo es que esta trompita se abre y se cierra con la masticación, ¿ya? O con el simplemente abrir. Entonces vemos acá que esta cavidad timpánica, entonces tiene un techo, un ático, digamos así. Y los huesecillos, tanto la cabeza del martillo como el yunque, están en esta parte de arriba. Y miren ustedes qué delgadito es este huesito de arriba. Entonces, esta cavidad timpánica tiene 6 partes. Tiene un techo, tiene un piso, tiene una cara anterior, otra posterior, una externa que es la membrana timpánica y una medial que es la cara laberíntica, la que está en contacto con el oído interno. Entonces vemos estos huesecillos acá, miren ustedes, acá se ha sacado, es una visión interior de la cavidad timpánica y se ha estirpado el tímpano. Entonces miren ustedes, ¿quién está cruzando por acá? Está cruzando la cuerda del tímpano, por ahí arriba, ¿no? Estamos viendo acá este conito, esta pared, que está llevando al músculo del estribo. ¿Se acuerdan ustedes en la clase anterior que hicimos de que la paciente tenía hiperacusia? ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué tenía hiperacusia? Porque este musculito, cuando hay mucho ruido, se contrae, el músculo del estapedio, el músculo del estribo, para que no vibre, para proteger el oído interno. Entonces, este es el musculito que va y queda inervado por el facial. Por eso que en la parálisis facial había hiperacusia. Ya a veces están olvidando, chicos. Entonces, estamos viendo aquí cómo es el músculo estapedio y la cuerda del tímpano. ¿Quién estará pasando por acá? Obviamente el nervio facial. ¿Cómo son estos huesecillos? Mírenlos separaditos. Acá tienen el martillo, una visión lateral. Parece un bailarín de ballet, incluso, que está levantando la cabeza. Su cabecita, este es un mango, este es el que está en la punta de lo que hemos visto, el ombligo de la membrana timpánica. Miren el estribo, está con su membranita que va a la ventana oval del oído interno, y acá la visión del yunque, la visión lateral. Entonces estos ya se van asociando en esta forma, se van uniendo. Ya esto es lo que queda en la membrana timpánica. Entonces ahí podemos observar el oído medio, vemos la pared lateral de la cavidad timpánica, una visión medial interna. ¿Quién será este? El músculo del martillo. ¿Qué nervio es este que está viniendo acá? El facial. ¿Y está dando a quién? A la cuerda del tímpano. Entonces miren, la zona superior de este cuadrante que habíamos visto no se puede cruzar porque tiene cosas importantes que cuidarse, ¿no? Entonces
Vemos acá la pared medial, que es ya la pared que es laberíntica, vemos donde se inserta ya en la ventana oval el estribo, ¿no? Acá este es el promontorio, que es la primera vuelta del caracol, eso lo vamos a ver también cuando veamos el oído interno, pero ya estamos viendo que la pared medial de la caja del tímpano nos comunica con el oído interno a través de la pared laberíntica. ¿Ya? Entonces les he traído este esquema bonito para que ustedes se puedan ubicar todas las paredes de la caja timpánica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren ustedes. La flecha les da la pared. Mastoides. Este es el antromastoideo que comunica el oído medio con la mastoides. Entonces, las infecciones de las otitis medias, ¿dónde van a pasar? Cuando pasan a la mastoides, ¿qué pared es la mastoides? Posterior. La pared posterior, ¿ya? La pared posterior. Luego miren aquí la pared inferior de la vena yugular, ¿no? Luego tenemos aquí la arteria carótida interna, miren está la flecha que les muestra acá, se las muestra acá. Luego que tenemos la fosa craneal media, o sea cuando se van a llegar hacia el techo del tímpano o tegmen tímpano. Luego ven ustedes este chiquitito que está acá en la ventana oval o ventana vestibular, esta pequeñita, y acá tenemos la pared lateral o timpánica, que es donde está el tímpano. Hemos dicho lateral, timpánica, medial, laberíntica. ¿Ya? Entonces ya tenemos estos parámetros. Entonces el oído medio, la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica auditiva, acá la estamos viendo, la trompa faringotimpánica auditiva, esta es una base de cráneo, ¿no? Es una visión inferior, miren ustedes, aquí la están viendo. Y acá estamos viendo cómo es que se ha cortado a través de la porción cartilaginosa a la trompa faringotimpánica auditiva. Y aquí está la trompa cerrada y aquí está abierta. Entonces cuando nosotros jalamos, bueno, nosotros vamos a ver cómo es que se jala y se abre o se cierra. En esta lámina es para que ustedes vean cómo están las articulaciones de los huesecillos del oído. ¿Cómo están yendo estas articulaciones? Miren cómo se articulan, ¿no? Y esto va, o sea, acá está el ombligo, la cabeza del martillo y el yunque se encuentran en la parte superior, en el ático que decimos, ¿verdad? Y acá están las inserciones de los huesecillos. Y por aquí encontramos el estribo, y acá está su músculo del estribo que se inserta en esta cabecita. Igualmente, algunos autores lo dividen esto en un epitímpano, mesotímpano e hipotímpano. Pero es más para allá en la práctica clínica, ¿no? Entonces ahí tenemos el yunque, el martillo y el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, y podemos ver el tendón del músculo tensor del tímpano. Es otra lámina bonita para que ustedes puedan ver ahí los ligamentos, sobre todo de estos huesecillos, ¿no? El ligamento posterior del yunque, el ligamento superior del yunque y superior del martillo, ¿no? Aquí tenemos y aparte de lo que es la fisura petroso-timpánica, que creo que algunos estaban preguntando dónde queda esa fisura petroso-timpánica y quién lo está atravesando. Acá podemos ver lo bonito, ¿no? La cuerda del tímpano y la arteria timpánica anterior, en esa fisura. Me lo mostraron en el cráneo puro, ¿no? Ya. Entonces ven ustedes como esto, prácticamente es como una especie de marco que le hace el hueso para que se fije en la membrana timpánica, ¿ya? Y
como siempre estamos viendo, a la cuerda del tímpano acompañada de la arteria timpánica posterior. Este cuadrito es importante porque les señala a ustedes cómo es que la otitis media supurada crónica a qué lugares se puede diseminar por las paredes de la caja timpánica. Entonces ahí, por ejemplo, ven dirección de la pared anterior, pared carotidia, abertura de la trompa auditiva, estructuras vecinas con ducto carotidio, lateral, membranosa, membrana timpánica, externa, superior, tegmentaria, al techo del tímpano, como es delgadito, fosa craneal media, y nos puede dar una meningitis, un absceso cerebral, especialmente del hueso temporal. La medial o laberíntica ya es promontorio sobre la tapa basal de la cóclea. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Espacio para el líquido cefalorraquídeo a través de la punta del peñasco. Entonces puede dar parálisis del nervio abducen, irritación del trigémino, alteraciones visuales, síndrome de Granger. Luego tenemos en la inferior yugular, hueso temporal, parte timpánica, bulbo de la vena yugular, seno sigmoideo, trombosis del seno. En el caso de nuestro paciente que pasó posterior, mastoidea, entrada al antro mastoideo por el conducto timpano-mastoideo, 6 días a ella de la crisis mastoides que te da mastoiditis. O sea, ¿en qué cara? Posterior. Y incluso acá, en este caso, como es facial, está pasando por ahí, nos puede dar una parálisis facial. ¿Ya? Este es cuadrito también importante para las arterias principales del oído medio, porque hemos visto las del oído externo y ahora estamos viendo las arterias principales del oído medio. Ustedes saben que esta clase es para ustedes, para que la tengan y repasen, y les hago con sus cuadritos para que lo tengan más fácil el estudio, ¿no? Entonces acá tenemos la arteria carótida interna, que es la arteria carótida trompa auditiva, y la carótida externa, ¿no? Con su anilla ascendente, la maxilar y la auricular posterior, con todas sus ramitas importantes y qué es lo que al final llegan a irritar. Bueno, ahí vemos una visión inferior de los músculos elevador y tensor del velo del paladar, ¿no? Que les decía, y del cartílago de la trompa auditiva, ¿no? He rechazado el velo del paladar hacia adelante. Entonces, son los que abren y cierran la trompita del tacho. Entonces, por eso muchos viajeros comen más canchique, permanentemente destapado. Igualmente, es una vista para que ustedes puedan apreciar ahí arriba la carótida interna. La carótida interna, vemos acá ya cómo está el caracol, vemos los canales semicirculares, el conducto auditivo externo, la oreja. Y bueno, es un corte, un pedazo del peñasco, ¿no? Para que más o menos vean desde arriba. Y generalmente estos cortes que se hacen en el peñasco se hacen con un material especial, una fresa, se llama fresa. Es como una cucharita muy finita que se saca este techo para poder apreciar estos. Esperemos comprarla, tener en algún momento para que se pueda apreciar el oído ya visto desde arriba, ¿no? Igualmente estos cortes para que puedan apreciar. Aquí lo que he querido mostrarles en esta lámina es la trompa auditiva. Miren, acá está la trompa auditiva, su porción cartilaginosa, su orificio faringio y su lámina membranosa. Entonces ahí tenemos el músculo salpingo-faringio, tenemos acá la úvula, el elevador del velo del paladar y bueno, la cavidad bucal y la cavidad nasal. Miren ustedes, aquí estamos viendo ya la base del cráneo, acá tenemos a la hipófisis y la arteria carótida interna, ¿no? Hacia acá la membrana timpánica, que tiene más o menos un diámetro de 1 centímetro y un grosor de 1 milímetro.
Bueno, siempre les pongo un poco de inglés porque definitivamente todos los papers que ustedes van a tener que utilizar en clínica, tienen que revisar, son en inglés. Y tienen que ir conociendo cómo se llaman estas estructuras, Entonces, un poquito de eso también para que puedan ya irse familiarizando, ¿no? El molus es el martillo, el incus es el yunque, del estaperio es el estribo, ¿no? Entonces acá está tympanic membrana, es la membrana timpánica, acá tenemos y esta es la cavidad timpánica, y aquí viene la ventana redonda, y la ventana redonda con el tímpano secundario, y acá viene la ventana oval. Ven ustedes acá el incus, estapedius, porque ustedes ven en el estapedius, el tendón del estapedius va hacia la cabecita, ¿no? Entonces muchas palabras del inglés las usamos, el estapedio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros en mi promoción cuando ingresamos hicimos un poco de inglés médico y creo que era mucho más fácil que, digamos, estudiar todo el inglés, ¿no? Porque ya el inglés médico es un poco dirigido hacia todos los libros, los papers, todo ese curso, por ejemplo, creo que debería de hacerse de todas maneras cuando ustedes ingresan. Y otro curso también bonito que se podría, ¿no?, sugerir es el latín, porque casi la mayoría se derivan de lenguas latinas. No todo el idioma, pero lo dirigido a la medicina, ¿no? Entonces, ahora pasamos a lo que es el oído interno. En el oído interno tenemos un laberinto vestibular y un laberinto coclear. En el laberinto vestibular tenemos el espacio perilinfático, tenemos el utrículo, los conductos semicirculares, el anterior superior, el posterior, el lateral, el conducto urticulo-saccular, el conducto endolinfático, el saco endolinfático, el saclo y el conducto reúnido. En el laberinto coclear tenemos el espacio perilinfático, la rampa timpánica, la rampa vestibular, el acueducto vestibular, el acueducto de la cóclea y el conducto coclear. Vemos una base de cráneo, estamos observando acá el peñasco, ¿no? Miren ustedes, aquí está el caracol, los canales semicirculares están en la parte posterior. El oído interno, en primer lugar, es para la audición y también para el equilibrio. Ya tiene dos funciones. Entonces, la parte que va al equilibrio es la parte de los canales semicirculares, ¿no?, su vestíbulo, y la parte que es para la audición es evidentemente la cóclea o el caracol, ¿no? Entonces, estos canales semicirculares que estamos viendo acá tienen una función de que se van correspondiendo uno con otro, tienen que ver con los movimientos angulares de la cabeza. O sea, que yo muevo la cabeza y veo a dónde estoy yendo, ¿no? En cambio, otro vamos a ver ahora en el vestíbulo, otro tipo de movimientos, ¿ya? Entonces, era para que se ubiquen cómo están el caracol. Esta es una visión superior del oído interno derecho. Acá se ven los nervios, el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo, después de cortar, como les decía, con una fresa, la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, estamos observando una visión superior, porque todos estos canales se encuentran labrados dentro del hueso. No es que esté así bonito como están viendo, están labrados dentro del hueso. Entonces hay un caracol óseo y dentro de él hay un caracol membranoso. ¿Ya? No es que todo esté. Entonces ahí estamos viendo una proyección superior, como les decía, del laberinto óseo. Estamos hablando solamente de todo lo que es la parte ósea. Y dentro de esta parte ósea vamos a encontrar un laberinto membranoso.
Entonces, en la parte ósea del laberinto membranoso se separan por medio de un líquido la perilinfa. En cambio, dentro del laberinto membranoso encontramos la endolinfa. La endolinfa. Ya. Esta es entonces una visión superior del nervio vestíbulo-coclear. Entonces vemos acá este nervio vestíbulo-coclear. Miren ustedes el vestibular, cómo trae sus ramas de los canales semicirculares. En cambio, el caracol, este es un cortecito que se le he hecho acá, para que vean ustedes las vueltas del caracol. Tiene 2 vueltas y media. O sea, cada vuelta del caracol son 360 grados y la última es 150. 180 grados, ¿ya? O sea, al cortar, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí que está separada la rampa vestibular de la rampa timpánica y este es el conducto coclear, que es el que está llevando la endolinfa, ¿ya? La endolinfa. Este es ese mismo corte, pero solamente en el hueso. Entonces, en el hueso temporal está labrado el oído y acá vemos cómo esta cúpula es como un tornillo, un tornillito donde está girando el caracol, lo envuelve así y llega hasta la puntita. Entonces, este modiolo que está en el centro es el que va a ir pasando la inervación. Entonces, el modiolo de la cóclea, el conducto espiral. Entonces, acá estamos viendo el conducto auditivo interno, el tracto espiral. Acá vemos la rampa timpánica y la rampa vestibular. Todo esto simplemente estamos viendo la parte ósea, o sea, hemos sacado toda la parte cartilaginosa para que se vea la parte ósea. Ahí, miren, en esta ya estamos viendo toda la parte cartilaginosa que está dentro de la parte ósea que se ha visto. Entonces, en esta parte cartilaginosa, acá tenemos los conductos semicirculares, óseos y membranosos posteriores. El canal semicircular anterior se junta con el posterior y forman una sola rampa aquí y otras 2 que llegan acá a lo que ya es el vestíbulo. Dentro del vestíbulo encontramos el utrículo y el sáculo, que son ya de la parte membranosa. Entonces, estos canales semicirculares llegan al utrículo. Acá estamos viendo que en cada canal semicircular hay una ampolla que termina en el utrículo. Entonces, el anterior y el posterior se fusionan en uno, de tal manera que en vez de que haya 6 ampollas, hay 5. ¿Por qué? Porque está fusionando el anterior con el posterior y este viene a ser el externo. Entonces, acá tenemos el oxículo y acá el conducto oxículo sacular y acá viene el sáculo. Luego, comenzamos con lo que es el conducto coclear, que también es de endolinfa. Ya todo esto llegando hasta acá, y aquí ya baja y se fusiona y sale en el helicotrema, es donde bajan y llegan acá hacia la ventana redonda que está tapada con el epitímpano. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo está irrigado este caracol, este nervio vestibular. Miren ustedes, por eso quería mi otro. Ya, entonces acá tenemos el conducto semicircular anterior, el posterior y este es el externo. Entonces, ¿quiénes se juntan? El anterior con el posterior tienen una rampa juntos. Luego, ¿estos dónde llegan? A los círculos. En estas ampollas, estamos viendo, son de los canales semicirculares, es para ver la parte es decir, el movimiento angular. En cambio, en el utrículo es la parte de los movimientos horizontales, o sea, cuando nosotros partimos en un carro, vamos en un carro y de pronto para, entonces es la inercia.
Estos vamos a ver ahorita la parte interna, que son los cómo que se mueven. Entonces este nos va a dar la parte de ese movimiento recto, horizontal. En cambio el sáculo nos da el movimiento vertical. Cuando vamos en el ascensor, subimos y para rápidamente el movimiento de la cabeza. Entonces estamos ya viendo cómo tenemos acá prácticamente dos figuras del oído interno que nos sirve para lo que es el equilibrio, mantenimiento, ya sea de estar sentado, de pie, y la audición, evidentemente es el caracol. Entonces tenemos acá que se está viendo muy bonito el nervio vestibular, ¿no? Que sale de todos los... y se forma el nervio vestibular y después se une con el nervio coclear y forma la rama vestíbulo coclear y también sale acá el nervio facial. Todo eso está saliendo ¿por dónde? Por el conducto auditivo interno. Si nosotros estiramos la cóclea, o sea, le estamos dando a la cóclea, la estamos estirando. ¿Para qué? Estamos viendo acá a su parte membranosa, que es el conducto coclear, que está lleno de endolinfa. Entonces viene aquí la perilinfa, viene, llega hasta el helicotrema, que es la parte de arriba, y luego regresa, y llega hasta ¿dónde? Hasta la ventana redonda, ¿ya? Entonces de aquí sigue, o sea, no es que esto se quede aquí estancado, no, continúa. Por eso se está estirando en esta figurita para que se vea cómo es el conducto coclear, que después la perilinfa voltea y regresa. Entonces acá tenemos la escala timpánica con perilinfa, ¿no? La membrana basilar y la membrana vestibular. Este es el órgano de Corti, prácticamente ya es el órgano que nos permite la audición. ¿Ya? Ustedes ya en fisiología van a ver cómo se va a producir esta audición, pero acá en morfología nosotros tenemos que darles la forma de lo que está acá. Acá entonces está la membrana basilar, la membrana vestibular, que está llena de perilinfa, y acá tenemos la escala vestibular y la escala timpánica, también llamada rampa o escala timpánica, y acá rampa o escala vestibular. ¿Ya? Tiene esos dos nombres. Ahí tenemos entonces, miren ustedes, el oído interno, el laberinto óseo y membranoso, hay un esquemita bonito. Acá ven ustedes acá los huesecillos, el tímpano, los huesecillos, el trompa de los aquí abajo, y aquí estamos viendo el caracol. Todo lo que está en celeste tiene endolinfa y es entonces el membranoso. Canales semicirculares, membranoso, anterior, posterior, externo, utrículo, sáculo y el conducto coclear dentro del caracol. Todo esto en celeste es la parte del membranoso y laberinto membranoso y está lleno de endolinfa. En esta visión, en esta laminita de acá de la derecha, es una sección a través de una espiral de la cóclea, con caracol. Y aquí, que estamos viendo el órgano de Corti. Ya, esto lo vamos a ver en otro esquema más grandecito. Ahí está. Entonces, en este corte estamos viendo aquí la rampa timpánica, el conducto coclear, la rampa vestibular, miren ahí, toditos, ¿ya? Y van sacando el ganglio y el nervio coclear, se va uniendo, ¿dónde? En esta parte central que se llama modiolo. Igualmente acá, miren ustedes, la rampa timpánica, la rampa, digamos, la lámina basilar, y el ligamento espiral está acá. Ligamento espiral. Entonces, la timpánica está hacia abajo y la vestibular hacia arriba. Tengo otra más. Ahí está.
Ven ustedes ahí el nervio vestíbulo coclear. El nervio vestíbulo coclear. Entonces, en este nervio, miren ustedes, ya se va formando tanto de la cóclea como de los canales semicirculares y se une, todo junto, en el octavo par. Ahí está ya más grande. Esto ya es parte de lo que es histología, ¿no? Esto ya no lo podemos ver, pero de todas maneras para que sepan que esta es la membrana tectoria. Acá se van moviendo ya estas células. Este es el órgano de Corti, que es el órgano de la audición, es el órgano de Corti, que está constituido por una membrana basilar, ¿no? Y esta membrana tectorial, que es la que al final va a producir los movimientos de estas células. Miren ustedes los movimientos de estas células. Ahí están. La rampa vestibular, la rampa linfática, el ganglio espiral, la lámina espiral ósea, y sobre esto está el ligamento espiral, que viene a ser el conducto coclear, y acá estamos viendo la membrana tectoria. Células ciliares externas, internas, que van a irse moviendo y vibrando con el movimiento de los líquidos. Igual, esto lo tengo en un video para que lo vean bonito, por eso ojalá que se pueda aprender el video. Pero más o menos, ¿no? Ahí viene el movimiento, viene el sonido, ingresa hacia el tímpano, se tensa el martillo, sigue y pasa hacia el estímulo. Entonces, huesecillos tocan la membrana, la ventana oval, y de ahí pasan hacia la perilinfa, y en el helicotrema, que es la parte superior, voltea y regresa y sale hasta acá por la ventana coclear o ventana redonda. Esa es una fisiología a grandes rasgos de lo que es ¿no? Bueno, esta es la vista que ya teníamos antes, de ver cómo está ubicado en los oídos, el oído, en el labrado, en los peñascos. Lo que podemos ver en el peñasco es el conducto auditivo interno y de pronto el tegmen tímpano, que es una membrana delgadita que está sobre el peñasco. Arriba el laberinto óseo derecho, una visión anterolateral, y ahí miren ustedes el puro hueso acá se ha cortado para que se vea cómo está esto labrado adentro, ¿no? Y dentro que tenemos esto, como si lo hubiéramos sacado. Vemos acá el laberinto membranoso para que se pueda apreciar y ver cómo se van formando acá los nervios vestibulares, el nervio timpánico, y todo se une en el octavo par. ¿Por dónde sale? Por el conducto auditivo interno. Entonces, este ventrículo, el sáculo. Entonces, para hacer un resumen así breve, en el ventrículo, ¿qué encontramos? En el vestíbulo óseo. Vamos a hablar primero de los canales semicirculares óseos. Dentro de los canales semicirculares óseos, que son el anterior, el posterior y el externo, tenemos canales semicirculares membranosos, que son el anterior, el posterior y el externo. En el vestíbulo, que es la parte ósea, encontramos dos vesículas membranosas. La más grande es el ventrículo y después el sáculo, que se unen por un conducto de reunión. Luego tenemos el caracol. ¿Qué tenemos en el caracol o cóclea? El conducto coclear, ¿no es cierto? Esa es la parte del conducto coclear donde está el órgano de la audición. Ahí ese es el caracol membranoso. Esta ampolla del conducto semicircular es la que nos da, miren ustedes, tiene una cúpula, y con el movimiento de la cabeza, lo va moviendo y nos va avisando cómo es que en qué posición estamos.
movimientos angulares. Acá podemos apreciar entonces las células de sostén, las células sensoriales, sus cilios, y este es el espacio endolinfático. Entonces ya esto prácticamente es microscópico, es histología, pero para que sepan, esto se encuentra en las ampollas de los conductos semicirculares. Cuando yo muevo la cabeza, ven los otolitos, que son como unas piedritas que van de acuerdo al movimiento de la cabeza. Les decía que a nivel del utrículo nos da el movimiento horizontal, que es cuando nosotros estamos viajando y de pronto paramos por la inercia, entonces uno mueve la cabeza hacia atrás. Y en el sacúlo nos da los movimientos verticales, o sea, cuando voy en un ascensor hacia arriba o hacia abajo, cuando paro, ese movimiento de inercia. ¿Ya? Esos son lo que se encuentra en la parte interna. O sea, acá funcionamos con otolitos, que son piedritas de calcio. En las personas mayores, estos otolitos se van agudizando y a veces los ruidos muy fuertes un poco que nos hacen doler la cabeza, porque ya pues estamos ancianos. Esto es lo mismo de las ampollas, pero en grande. ¿No? Este movimiento lateral, horizontal y movimiento vertical. Esto lo van a ver ustedes, la vía vestibular y la vía auditiva en la parte de neuroanatomía. ¿No? O sea, que ustedes se vayan familiarizándose, viendo los núcleos, ¿no? Acá los núcleos vestibulares, acá vemos el menisco medio. Bueno, no les quiero meter mucho de esto porque de repente no. Y al final todo esto va a llegar pues, al cerebro. Acá tenemos primera neurona, en la audición tenemos hasta 5 neuronas que tienen que llegar hasta el cerebro. En cambio, en la parte vestibular, como solo llega al cerebelo, son 2 neuronas. Ahí va a llegar al cerebro la área de Wernicke, que lo vamos a ver en el lóbulo temporal, en la parte ya de neuroanatomía, simplemente para llegar al final. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? El oído medio es un sitio frecuente de infecciones en los pacientes menores de 2 años. Las relaciones que guarda el oído medio a través de sus paredes dan explicación a la patogenia y a las complicaciones posibles de este proceso infeccioso. La membrana timpánica sirve como una ventana diagnóstica y ocasionalmente terapéutica para la otitis media aguda. Y ustedes lo van a ver, como les digo, en su internado, en su serum, y bueno, en la especialidad ni hablar, tiene que ver todo. Esa es la bibliografía que ha agregado de Sobota, no le he puesto. Sobota tiene para mí es una de las mejores actas que puede haber. Varias de las láminas últimas son de Sobota, no lo he puesto acá en la bibliografía, pero preguntas. Señora. Ahora sí. Ahora sí. Primera pregunta. Durante la otoscopía pediátrica, ¿es necesario realizar una fracción posterior del pabellón auricular con el objeto de rectificar el trayecto del conducto auditivo externo? ¿Qué dirección sigue el conducto auditivo externo en el paciente pediátrico? O sea, desde el meato hasta la membrana Posterior inferior, ¿no? inferior. Vaca. ¿Qué? Antes del inferior. Depende yo le he dicho de sí, dije antes del inferior. Segunda pregunta. La vía de propagación de las bacterias hacia el oído medio es desde la faringe. ¿De qué manera se comunica en el oído medio con la faringe? ¿De qué? ¿De qué manera se? Trompa faringe. Oído medio Muy se bien. puede. ¿Con qué porción específica de la faringe se comunica el oído medio? ¿Con la nasofaringe? No. Ah, sí. Bien. Una de las complicaciones
poco frecuentes pero graves de la otitis media es la mastoiditis, inflamación a nivel de las células mastoideas. ¿Con qué pared del oído medio se comunican las células mastoideas? Bien. Bien. En casos especiales se puede recurrir a la timpanocentesis, perforación advertida de la membrana timpánica, para drenar el contenido inflamatorio del oído medio. ¿Cuál es el sitio ideal para realizar una función de la membrana timpánica? Cuadrante póstero superior, porción flácida de la membrana timpánica, cuadrante póstero inferior o colon. ¿Se acuerdan que les dije? Esta zona no tiene cosas importantes. ¿Se acuerdan? Tiene que estar abajo. La póster inferior. Ya, no olvidarse. 6. ¿Qué nervio inerva principalmente la superficie externa de la membrana timpánica? Habíamos visto que los ofaringes de la parte de atrás. Descartamos trigémino facial y neumogástrico. ¿Cuál es el que está? Les dije, el trigémino, ¿qué parte del trigémino estaba? B3, ¿no es cierto? El aurículo temporal, ¿no? Ya, chicos, estas preguntas son las que vienen en el examen del accidentado, ¿no? Así que yo creo que es importante que ustedes sepan cómo es la anatomía que les van a preguntar después, ¿no? La anatomía es aplicada a la clínica, definitivamente. O sea, la anatomía, si no es aplicada a la clínica, ya no es anatomía. ¿Ya? A ver. El video, ¿dónde está, chiquitos, el video? No, eso no. Se No me se ha puede. perdido el COVID. Es que no pueden. Es que se puede. Pero no copié el link. Se puede. No copié el link. No se puede. No copié el link. No se puede. No copié el link. Yo todo lo- Prende il parlante.